Buenos días, jóvenes. Para la clase de hoy, 21 de julio, en laboratorio número 1, lo que vamos a ver son los tipos de operadores con los cuales trabaja Visual Basic. En su trabajo lo tiene que hacer en su cuaderno de manera creativa y no olvide colocar su ficha de identificación. Por cuestiones de tecleado, coloqué 2 veces operadores aritméticos, pero solo lo tienen que poner una vez. No es necesario que lo pongan las 2 veces. Entonces, por ende, solo van a ser 4 operadores: aritméticos, lógicos, de concatenación y de comparación. Tienen que escribir su función y por lo menos 2 ejemplos de cómo se usa. Yo les coloqué 3, pero con 2 está bien. Como les digo, vamos a ver qué es Visual Basic y la manera en que trabaja. Hablamos de que es un entorno integrado para crear, verificar, desplegar una variedad de aplicaciones de Windows, clases de controles y ofrece numerosas herramientas. De Visual se caracteriza por contar con 2 componentes, de los cuales mejora el sistema y la ejecución del código. Entre ellos está el proyecto, que es un grupo de archivos que son compilados para crear un programa. Y la solución, que es la colección de archivos y proyectos que componen una aplicación del componente. Aquí es donde vamos y entra en trabajo los operadores. Para empezar, los operadores aritméticos. ¿Cómo se utilizan? Estos son los que utilizamos para realizar operaciones aritméticas básicas, conocidas, operaciones matemáticas, cálculo de valores y todo eso. Suma, hablamos de suma, resta, multiplicación, división, potencia y todas las demás que se utilizan para realizar operaciones matemáticas. Esta ya tuvimos una parte de ver los tipos de operadores en el área de PC. Inclusive en su examen de la primera unidad venía un cuadrito donde tenía que poner el tipo de operador que era. Sin embargo, en Visual trabaja un poquito de diferente. Siempre tiene la función básica de lo que hace cada uno, pero al momento de colocarlo trabaja de diferente manera. También de esta manera se pueden clasificar los operadores por desplazamiento de bits, que actúan en el nivel individual, ya sea de izquierda o derecha. Es un ejemplo básico de cuáles son las operaciones que va a hacer esta área de los operadores aritméticos: suma, resta, división, multiplicación. Acá donde les digo yo cómo se trabaja los símbolos. Este es con más y este es con menos. Para declarar una variable se utiliza dim. En este caso la x es la variable que nosotros vamos a utilizar, as integer, porque es un número entero. Cuando es un número entero se utiliza integer. Ojo acá, por si lo quieren apuntar ahí. Cuando hablamos de un número entero utilizamos el integer. Declaramos dim, nombre de la variable, as integer. ¿Cómo vamos a hacer la operación? En x, ¿qué va a guardar? La suma de los dos números o la resta de los dos números. Es un ejemplo de cómo se utiliza la suma y la resta. Integer, recuérdense que es para números enteros. Ahora vamos con la multiplicación y la división. En este caso, y la potenciación también. En este caso, para declarar estas variables utilizamos double. ¿Por qué? Cuando es double utilizamos decimales. Siempre que nosotros vayamos, se dan cuenta, en el primer ejemplo está multiplicando con 2 decimales. Y obviamente muchas veces al dividir nos va a salir con decimales. Entonces, cuando vamos a utilizar multiplicación y división y potenciación, vamos a utilizar double. Ojo acá, double. Dim, nombre de la variable al que nosotros queramos. Puede ser este ejemplo, una letra, el nombre de la operación. Recuérdese que para colocar el nombre de una variable y que tenga espacio se coloca guión bajo.
Los operadores lógicos son de tipo booleano y utilizamos el and, or, and y or else. Aquí es donde entran los operadores lógicos binarios. El operador AND realiza una conjunción lógica entre dos booleanos. Si ambas expresiones se evalúan como verdadera, AND la devuelve como verdadera. Y si al menos una de las expresiones se evalúa como falsa, entonces AND la devuelve como falsa. Aquí donde les decía, los lógicos binarios se van a declarar como valor booleano. Cuando nosotros vamos a utilizar este símbolo en nuestras operaciones, hagamos de cuenta que queremos saber si un número es mayor o menor a 18, utilizamos un valor booleano. En este tipo de casos, menor o igual a 18, mayor o igual a 18, son uno de los que se pueden utilizar acá. El OR es una disyunción lógica o una inclusión en dos valores booleanos. Si una de las expresiones se evalúa como verdadera o ambos se evalúan como verdadera, entonces OR la devuelve como verdadera. Y si alguna de las expresiones se evalúa como verdadera, OR la devuelve como falso. Les decía que es el mismo ejemplo que les estaba hablando. Si una de las dos se evalúa como verdadera, el OR lo va a hacer como falso. Póngale el 23 es mayor a 14, es verdadera. Entonces lo va a devolver como 18 es mayor a 11, que es completamente falso. El XOR es una exclusión lógica en los dos operadores booleanos. Si exactamente una expresión se evalúa como true, pero no ambas, devuelve el valor como true, o sea, verdadera. Y si ambas expresiones se evalúan como verdadera o se evalúan como falsa, XOR la devuelve como falsa. Es de los ejemplos que les puse ahí. Declaramos variable A, B, C, D, E, F, G as boolean. Es un valor booleano. Raramente nosotros vamos a utilizar estos tipos de operadores al momento de hacer los ejercicios, porque ya operadores booleanos son, tienen un trato especial a la hora de devolver los valores. Por lo regular, los que vamos a utilizar es double, integer y string, que en la siguiente les voy a explicar cómo es el string. Los de concatenación. Los operadores de concatenación unen varias cadenas en una sola. De esta manera existen dos operadores, el más y la i. Ambos efectúan la operación de concatenación básica como se aprecia en el siguiente ejemplo. Primero, declaramos div x, x es nuestra variable, as string. String lo vamos a usar cuando nuestros valores son de cadena. Se le habla de valores de cadena cuando el texto que nosotros vamos a ingresar, es de letras. El string se utiliza cuando son letras, nombres y todo eso. Entonces hablamos de string cuando son palabras, letras. De double cuando los números son de decimales, cuando vamos a recibir valor decimal. Y integer cuando el número es entero. Ojo acá, espero lo apunten. String es cuando el valor es de cadena, texto. Double cuando el valor es de decimal. Y integer cuando el número es entero. ¿Qué es lo que va a hacer los operadores de concatenación? Si se dan cuenta, es un más. Y los operadores aritméticos también está el más. Pero aquí el más trabaja de diferente manera. Para asegurarnos que se una la palabra o que una el texto que nosotros queremos,
El texto siempre tiene que estar entre comillas, igual como se trabaja en Tesein. El texto está siempre entre comillas. Si el texto no está entre comillas, el malo que va a pensar es que es un número y obviamente nuestra línea de código va a tener un error. ¿Qué es lo que están haciendo aquí los dos operadores? Unir la palabra Microsoft. Este es el resultado total de cuando se utilizan los operadores de concatenación. Los dos trabajan de la misma manera, pero como les decía, tienen que tener especial cuidado en la declaración de variables y en que nuestra palabra vaya entre comillas. Aquí hablamos un poco de las diferencias de los operadores. El más tiene el propósito principal de sumar dos números, lo que les hablaba, aunque también puede concatenar operandos numéricos con operandos de cadena, lo que les decía, lo puede trabajar en forma de texto o de cadena. Posee un conjunto de reglas complejo que establecen si hay que sumar, concatenar, señalar un error o generar una excepción. Ahora el otro operador solo lo define como los string operandos. Esto exclusivamente se puede decir que lo podemos utilizar para cadenas de string, para cadenas de texto. Y amplía la configuración al momento de utilizarlo. Es recomendable concatenar cadenas ya que se está expresamente definido para cadenas y reduce las posibilidades de generar una conversión inintencionada. Por lo regular, este es el que más se utiliza, por lo mismo que le decía que si el texto no está entre comillas, probablemente nuestra línea de código está mal porque el más lo que va a hacer por su simple lógica es tratar de sumar los dos que tiene a la par. Ahora los de comparación. Comparan dos expresiones para determinar si son iguales o no. Y si no, ¿cómo se diferencian? Los operadores de comparación relacionan y describen un detalle de una página. Aquí hablamos de menos, menor o igual, mayor o igual, e igual. Y los dos signos de menor y mayor trabajan de la misma manera que el igual. Este es un ejemplo de cómo se utiliza estos símbolos. Pónganle el menor que, utilizamos la expresión 1 y la expresión 2. En este caso, póngale expresión 1 sería 18, es menor que 15, nuestro resultado va a ser falso. En la otra utilizamos el menor, el mayor o igual, entonces expresión sería 18 es mayor o igual a 19. Resultados verdaderos. Si quieren le toman captura de esta parte de cómo es que se utilizan estos operadores. Y es el fin. ¿Tienen duda de esta parte? No, no pasamos para sistemas. Sistemas es cortito. Aquí hablamos de la estructura de las direcciones IP. Las direcciones IP trabajan de una manera especial, dígame, dependiendo a las clases a la cual pertenecen. Para empezar hay que hablar de direccionamiento IP. Y cuando hablamos de direccionamiento IP, hablamos que cada dispositivo de una red debe definirse de una forma exclusiva en la capa de red. Es necesario identificar los paquetes de transmisión con las direcciones de origen y el destino de los sistemas finales. Lo que les hablaba depende de las clases, así va a ser el direccionamiento que va a tener. La IPv4 es la más común y la que más utilizamos. ¿Qué es lo que significa este paquete? Que es una dirección de origen de 32 bits.
Ya les voy a explicar un poco cómo es que trabaja esto de los bits. Y una dirección de destino de 32 bits. Estas direcciones se usan en la red de datos con patrones binarios dentro de los dispositivos. Si se dan cuenta en la imagen, nosotros miramos los números como 198, 20, la serie de 8 números que nosotros aparece. Pero la computadora lo lee de diferente manera. Ella lo lee como un sistema binario, lo cual hace que los 8 números hacen un byte y un byte hace 8 bits. No sé si me doy a entender acá. Póngale el 198, lo hace como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 198 es un byte, por lo que nuestro número binario es de 8 bits. Lo mismo pasa con el 20, con el 250 y con el 1. Nosotros leemos la estructura como un número de 8 dígitos. Sin embargo, la computadora lo lee como un número binario compuesto de unos y ceros de 32 números. Vamos a aprender cómo es que se convierten estos números. Yo les daré un ejemplo, una serie de números binarios y ustedes tendrán que hacer la conversión a una dirección IP. Viceversa, de una dirección IP a un número binario. Es un proceso largo. Imagínense que nosotros tuviéramos que hacer todo eso. No acabamos nunca con saber las direcciones IP de cómo trabaja cada equipo. A esto se le llama decimal punteada. Los patrones binarios que representan direcciones IPv4 se expresan mediante decimales punteados, separando cada byte del patrón binario llamando un octeto. A los números que les aparecen en la parte de abajo, como sistema binario, cada 8 números a esto se le llama un octeto y está separado por un punto cada uno. Así es como trabaja una dirección IP. Vuelvo y repito, nosotros lo miramos como un número de 8 dígitos y la computadora lo lee como un número de 32. Recuérdense de esto, un byte son 8 bits. Se le llama octeto debido a que cada número decimal representa un byte de 8 bits. Por ejemplo, la dirección, y aparecen toda la serie de números binarios, se expresa como decimal punteada de la siguiente manera. 172, 16, 4, 20. Imagínense estos 32 números de ceros y unos. Es un número chiquito de 8, como nosotros los podemos ver. E igual, cuando nosotros le damos o introducimos un texto a la computadora o le damos una orden a la computadora no lo lee como nosotros lo estamos viendo, sino que lo lee como un número binario. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos utilizan la lógica binaria. El formato decimal punteado se usa para que a las personas les resulte más fácil utilizar y recordar direcciones. De esta manera es donde empieza a trabajar la máscara de subred. Estas dos trabajan de la misma manera al momento de hacer la estructura y trabajar con los bits y con los bytes de la computadora. La máscara de subred IPv4 se usa para diferenciar la porción de la red de la porción del host de una dirección. Espero que ya tengamos claro cuál es la diferencia de la red, del host, del hub y todo esto de los servidores. ¿Cómo se asigna una dirección IPv4 a un dispositivo? La máscara de subred se usa para determinar la dirección de red de dispositivo. La dirección de red representa todos los dispositivos de una red. La asignación de esto
a un host requiere de las siguientes dos acciones. Para la asignación de estos números requiere dos acciones. Primero, la dirección IP4, que es única en el host. La dirección IP normal, esta es única, no se cambia. Y la máscara de su red, que se utiliza para identificar la porción de la red y del host de la dirección. Aquí hay un ejemplo de lo que les hablaba, cuál es lo que trabaja el host y cuál es lo que trabaja la dirección IP. Muestra la máscara de su red de 32 bits en formato decimal y binario punteado. Si se dan cuenta, la mayoría de los últimos 8 números es lo que va a trabajar el host. Esta es la diferencia con el host de la dirección IP normal. Los últimos 8 números de nuestra dirección IP es la del host. No sé si hay dudas. Así es como se estructura una dirección IP. Primero con el direccionamiento, lo cual nos diferencia de los bits y los bytes. Un bit son 8 bytes. Son 8 bytes. Perdón, un byte son 8 bits. ¿Dudas? No. No, Bueno, no, Miss. gracias por haberse conectado el día de hoy. Si no hay más dudas,